COVID genera pérdida de cabello y afecta principalmente a las mujeres. Han recuperado, muchas personas se han recuperado del virus, informaron problemas relacionados a la pérdida del cabello en los días siguientes. También hablan de quedarse sin aliento o sufrir de fatiga para respirar. Una tos persistente suele ser seca y puede durar desde 14 a 21 días más después de haber tenido COVID. Esto es la famosa tos residual, que cuando uno ya se recupera del coronavirus sigue con tos. También otro síntoma es el cansancio inexplicable, es uno de los efectos más persistentes en las personas que tuvieron coronavirus, y también síntomas inusuales que parecen prolongarse, por ejemplo, problemas cardíacos, también las ronchas, las erupciones, sobre todo en los pies. Hay muchas personas jóvenes que han registrado en distintas partes del mundo este tipo de síntomas. Si bien las ronchas son un efecto que se genera por el COVID, es algo muy particular que aparezcan en las extremidades. Vamos a hablar, lo tenemos por Zoom, al doctor Axel Tomás. Él es, aparte de médico, investigador, profesor en la universidad, para que nos pueda ampliar esta información que veíamos en pauta. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, recién veíamos en placas una información que trascendió con respecto a esto, ¿no? Cómo darse cuenta y la importancia de saber si tuvimos COVID aún sin síntomas, aún sin un test positivo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que tuvimos COVID y también por qué es importante tener la certeza de si tuvimos a decir, no, quizás tuve? Sí, es importante saber porque, como decías vos, el espectro clínico, las posibilidades que tiene este virus de dañarnos, de generarnos secuelas, aún con cuadros leves, es alta. Es decir que sí, es un espectro clínico importante y vemos secuelas, ¿no? Es decir, buena parte de esos síntomas y signos que relatabas vos tienen que ver con este hecho, ¿no? Es la posibilidad de tener afecciones en distintos órganos. Por ejemplo, trastornos neurológicos, trastornos en riñones, trastornos en el corazón, ahora se está viendo problemas cardíacos, trastornos en la conducción, es decir, en el ritmo normal del corazón, las erupciones, las afecciones en los riñones, incluso afección en páncreas. Se está viendo que algunas de las complicaciones por el COVID conducen a diabetes. Así que es bueno saberlo porque muchas veces implica controles posteriores, ¿no? Para ver el impacto clínico en algunos Y doctor, programas. exactamente. Es una problemática compleja. Exactamente, que es complejo y la pregunta es, la gripe común, o sea, tengo una gripe fortísima que me tira a la cama una semana, ¿me trae después este tipo de problemas también? Una gripe, una neumonía, estas enfermedades respiratorias que generalmente matan durante el año, ¿después me traen también este problema o es solamente una cuestión de este nuevo virus? Bueno, la gripe puede dar complicaciones pulmonares, puede llevar a neumonía. Lo que pasa es que este virus ha diversificado, podemos decir, su potencial patógeno, ¿no? Entonces vemos daño muy importante y eso lo estamos viendo más que nada en los sujetos sin vacunar, o en los sujetos que tienen comorbilidades, es decir, otras patologías de base. Ahí amplifica su poder el virus. Entonces, como utiliza un tipo de receptores que está presente en el sistema nervioso central, por ejemplo en el riñón, en el páncreas, en el aparato respiratorio, puede generar fenómenos inflamatorios crónicos que se traducen en cicatrices en muchos de los casos. Tiene también una tendencia a generar pequeños coágulos. Entonces, secundario a esto es que se producen esos daños, esas alteraciones en la función, ¿no? Es decir, inflamaciones en estos órganos y trastornos funcionales posteriores. Bueno. Los cuadros relacionados con la gripe común no tienen esta virulencia, no tienen generalmente, ¿no? También en los individuos con comorbilidades, añosos, y en los pacientes adultos mayores sí puede generar complicaciones. Lo que pasa es que en el caso del SARS-CoV-2, es decir, el COVID, lo que vemos muchos casos y se está estudiando muchísimo en el mundo del long COVID, es decir, todos estos síntomas que señalabas vos, sí, que tienen que ver con el COVID persistente. Doctor, y en el caso de que, bueno, no estoy segura si tuve COVID, pero tengo arritmia, estoy muy despistada, porque también pasa esto, ¿no? Que la afección es neuronal. ¿Puedo ir al médico y mediante algún análisis, un estudio, saber si tuve, tener la certeza de que tuve COVID y encararlo desde ahí? Bueno, lo que vamos a ver en ese caso
es difícil si no hiciste el diagnóstico oportunamente, ¿no? Es decir, a través de un test de antígeno o de una PCR. Después lo que vas a ver, que también es el resultado de la estimulación del sistema inmune por parte de las vacunas, son los anticuerpos neutralizantes. Eso te va a quedar como señal, ¿no?, que tuviste la enfermedad o que has sido vacunada. Pero sí después podés hacer un chequeo integral, que eso es muy importante, es decir, un screening, una valoración cardiovascular para ver cómo está la función del corazón y bueno, los trastornos cognitivos que eventualmente pueden aparecer, es decir, trastornos neurológicos. Es decir, todos estos cuadros o hacer un control de la glucemia para ver si ha tenido un impacto en páncreas, por ejemplo, y tenemos una diabetes. Es decir, que sí vas a tener una noción en base a tu clínica, que es bastante característica. Ahora no estamos viendo algunos de los síntomas tradicionales o ese compromiso tan importante en la función pulmonar que veíamos tanto con Delta, que era más virulenta, más potente en su acción patógena. Pero sí vamos a tener estas señales, ¿no?, es decir, estas manifestaciones. Hay un síntoma muy importante que persiste en muchos casos, que es la fatiga, ¿no?, este cuadro de debilidad muscular. Eso es algo muy característico y todos los elementos y síntomas y signos de un cuadro respiratorio superior, es decir, esto de comenzar con un dolor de cabeza, con fiebre, con aumento en la secreción nasal, con aumento incluso en la secreción conjuntival en los ojos, con el dolor de garganta, con la tos persistente, en algunos casos siguen erupciones en la piel. Esos serían los síntomas que no son específicos del coronavirus. Nos dan una noción de que sí, en este marco epidemiológico donde tenemos una amplificación tremenda de casos, seguramente esos síntomas corresponden al coronavirus. Doctor, buenos días, Ernestina lo saluda. Le quiero consultar, Hola. buenos días, le quiero consultar por la gente que no se testea. A ver, por criterio epidemiológico se considera a mucha gente que está contagiada y no se le aplica el testeo que corresponde, entonces esas personas por ahí no tienen el criterio suficiente para poder pasar la enfermedad y recibir el tratamiento adecuado. Y justamente la provincia de Buenos Aires anunció anoche que no van a testear a personas salvo que sean embarazadas, tengan factores de riesgo o sean mayores de 60 años. ¿Cómo ve usted la necesidad del testeo para poder aplicar un tratamiento a la persona que lo necesita? Mira, en el caso del coronavirus no hay un tratamiento específico, son tratamientos sintomáticos. Sí es importante monitorear algunos de estos síntomas porque ya sabemos que en algunos casos se pueden complicar, sobre todo la función pulmonar, sobre todo en aquellos que tienen, como dije recién, comorbilidades, patología pulmonar, cardiópatas. Entonces, en ese tipo de sujetos es importante hacer un control, ¿no?, porque se pueden descompensar rápidamente y empezar a tener falta de aire, la disnea, y eso puede conducir a un cuadro pulmonar grave que requiera internación. Es decir, que serían, digamos, la postura es importante, eso lo tenemos que reiterar. Lo que pasa es que en este contexto epidemiológico se ha decidido, se ha optado por esto, porque está la cantidad de casos que está avasallando el sistema, pero los testeos no han perdido su rol fundamental en esta pandemia, son muy importantes. Yo creo que hay que seguir, porque nos permite identificar los positivos, hacer los controles, hacer los trazados de contacto, seguir bloqueando la propagación. Eso es muy importante, es decir, que hay que aumentar en realidad los testeos. Por esto que te digo que es fundamental, tenemos que tratar que en esta amplificación de casos contener todo lo que se pueda, porque todavía hay sujetos vulnerables. Hay muchos que todavía han optado por no vacunarse o tienen el esquema incompleto. En esos pacientes, aún Omicron es potencialmente muy peligrosa. Nosotros vemos en la terapia intensiva que están inundadas de estos pacientes, ¿no? Es decir, los que tienen las complicaciones, que requieren asistencia respiratoria mecánica, etcétera, son los que tienen una pauta incompleta o no están vacunados. Lo estamos viendo en el mundo. Así que todavía es un panorama complejo, por eso no podemos bajar los brazos, no nos debemos relajar demasiado, tenemos que seguir manteniendo las pautas sanitarias y una conducta muy responsable. Todavía nos quedan, creo, 6 meses que son cruciales para intensificar, para persuadir a los que faltan vacunar, seguir con una campaña de vacunación fuertemente en todo el territorio nacional. Te digo
que también una política en este orden global. Eso es fundamental para evitar la generación de nuevas variantes. Ya sabemos que Omicron ya tiene su linaje. Doctor, ¿no? Entonces tenemos que reforzar los controles. Y a la par de esto, me parece que no tenemos que olvidarnos que existen las otras enfermedades respiratorias, ¿no? Las alergias, los problemas que traen los cambios de clima, la utilización del aire acondicionado. Se lo digo por experiencia propia, porque por ahí parece que todo es coronavirus y resulta que está todavía y está presente todo lo que sea el espectro de enfermedades respiratorias. Sin duda. Lo que pasa es que han cedido un poco protagonismo porque estamos en un momento epidemiológico contundente, fuerte. No te olvides que estamos con 80.000 casos diarios, que eso, si hacemos una inferencia estadística, 80.000 casos diarios son reales, 400, 500.000 casos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos bueno, esta situación, este estatus, ¿no? Y que nos obliga a seguir firme con los controles, no hemos relajado demasiado, eso tenemos que decirlo, es decir, tenemos que retomar el mensaje sanitario. Creemos que ya ha pasado todo, ¿no? Estamos en un momento muy sensible, todavía muy crítico, estamos amenazados por nuevas variantes, eso por ahí no ha trascendido mucho, nosotros sí sabemos y conocemos que incluso en aquellos países en donde ya habían disminuido los casos de Omicron hay un repunte de la mano de estos sublinajes, ¿no? Entonces creo que la política sanitaria debe ser aún consistente con los testeos, seguir, mantener, hacer los controles y sí, hacer los diagnósticos diferenciales, esto que me preguntas vos, con otras patologías pulmonar, con otros virus respiratorios, sí, también es importante y también puede haber coexistencia, es decir, coinfección, es decir, casos donde se combinen el virus de la gripe con el coronavirus y ese caso son, digamos, clínicas que se complejizan, ¿no? Doctor, ya para ir cerrando, porque no queremos abusar de su tiempo, usted como investigador también, ¿tiene conocimiento de estudios que estén analizando la salud de manera más integral? Porque vemos que mucho se está focalizando en este virus, en el daño en los órganos, pero también es una pandemia que nos ha dejado la psiquis bastante dañada también. Sabemos que no estar bien anímicamente, mentalmente, nos enferma. La alimentación también, un estudio más integral para bueno, salir de esta pandemia un poco más fortalecidos en todo sentido y no solo ir directamente al virus, ¿no? Absolutamente. Fíjate vos que como se ha dado digamos, este compromiso alto del sistema de salud por la demanda de pacientes, lo estamos viendo todavía en el mundo, ¿no? Es decir, que eso ha llevado a a que no se atendieran a lo mejor convenientemente o que algunas otras patologías o que se prolongaran para más adelante y bueno, y eso sí genera un daño colateral, un efecto colateral importante, ¿no? Porque claro, frente a esta demanda excesiva y frente a la ocupación de camas críticas, se han pospuesto operaciones, cirugías, se han dejado muchas personas de hacer los controles anuales, y que también hay que promover, que no nos olvidemos de todos los otros todas las otras cuestiones que debemos valorar de la patología, ¿no? Y hacer medicina preventiva. Eso es fundamental también, llegar con este mensaje, que no nos olvidemos de eso porque estamos focalizados justamente en la problemática del coronavirus y por ahí dejamos de hacernos los controles, ¿no? Es decir, que sí, y cuanto al impacto de esta otra parte de la pregunta que me interesa también, de tratar si son tremendos los impactos, ¿no? Los aislamientos, alteraciones en el ritmo de vida, en nuestra rutina diaria, sin duda ha tenido una traducción psíquica potente y bueno, y hay que hacer en muchos casos la interconsulta con los profesionales de la salud mental. Totalmente. Creo que la perspectiva de esto, ¿no? El daño psíquico, todos estos efectos colaterales tan trascendentales los vamos a ver de acá a un tiempo, ¿no? Pero sin duda que han sido muchos y muy potentes. Doctor, ha sido realmente un placer, muy esclarecedor poder charlar con ustedes, un gusto para todos nosotros. Gracias por su tiempo, que tengan buen día. Gracias a ustedes por allá, muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Ahí está, charlamos con el doctor Axel Thomas, médico, profesor, investigador también, con respecto a cómo saber si tuvimos COVID y la importancia del diagnóstico, ¿no? De estar seguros si tuvimos el virus, por ende por ahí un poco en contra de lo que dice la ministra de la Salud, desalentando
el testeo, ¿no? Dándose por contagiado. Me tengo que ir al móvil rápido.